y ahí. Y vamos a empezar a armar de este lado acá. Ya vamos a aprovechar y aceitamos también acá. Aceitamos los rulemanes. Así va. Para que la primera arrancada no sufra. Y vamos a armar esto. Así ya revisamos los cambios a ver si están funcionando correctamente y no se ajustó nada. Vamos a eso. Bueno, acá tengo la estrella con el tornillo. Este tornillo no lleva lotite, no lleva nada. Y también vamos a darle 1,2 kg. Y después acá, ¿se acuerdan? La bolsita yo había puesto todos los pernitos. Los pernitos ni siquiera los puse a lavar ahí para no perderlos en el lavado. O sea, saco acá, le pasamos un trapito, un papelito allí y ya quedan limpios. Esperen que vamos a ponerlo acá. Ya los limpio y los mandamos derecho para ahí. Bueno, ya los limpié allí. Como pueden ver, son 7 rodillitos. Son 4 largos, 1 medianito y 2 finitos cortitos. Vamos a aceitar acá, que me olvidé ponerle aceitito. Allí, una vueltita esa. Y vamos a mandar los pinitos. Los dos chiquitos estos iban acá, dijimos. Ahí. Y acá. Y el cortito lo vamos a tener que descifrar dónde va. El pino que quede más alto va a ser ese. Ese no era. A ver acá. Tampoco. A ver acá. Tampoco. No me diga que le vamos a embocar enseguida. Acá. ¿Y este? Mira, le embocamos. Vamos a sacarlo de este corte. Vamos a poner uno largo a ver si queda alto acá. Acá. Sí, queda alto. Increíble. Le embocamos a la primera. Muy bien, así que el corto va acá. Vamos a armar la estrella. La estrella dijimos que no lleva lotite ni nada. Si se fijan, los tornillos no están enfrentados. Están un poquito corridos para un costado. ¿Para qué? Para que no le erren. Para que haya una sola posición para ponerlo. Así que no tienen como errarle. Si ponerlo así o así. No hay forma. Hay una sola que es la que permite las clavijitas acá abajo. Así que vamos a meterlo allí en la clavijita. ¿Ven? Porque lo que yo les decía. Ve que así no entra. No hay forma de que entre. Porque si lo ponen allí, no les coincide el tornillo. No pueden ponerlo. Así que hay que ponerlo así para acá. Otra cosa. Lo plano va para abajo. Esta cavidad va para arriba. Ponemos ahí. Ahí está la estrella. Ponemos el tornillo. Y acá vamos a girar hasta que se tranque la caja. Y ahí cuando se tranque lo torqueamos. Vamos a girar acá. Así lo logramos trancar en algún momento. Porque... a ver si tenemos suerte. No. Vamos a tener que aguantarla con una herramienta entonces. A ver si... tenemos que girar la caja. A ver si logrando girar la caja acá. Ahí. Ahí lo trancamos. Ahí trancó en el gatillo. Bueno. Vamos a torquearlo entonces. Vamos con la llave y vamos a darle 1,200. Ahí vamos. A ver si no se nos zafa. 10, 11, 12. Repasamos. 12. Espectacular. Quedó apretado. Ahora vamos a poner la ruedita que va acá. Que tranca la estrella. Bueno, acá tenemos el resorte. Ven cómo engancha el resorte, engancha en el ojalcito ese. Acá está el tornillo y el resorte y la ruedita. La ruedita se fijan que no tenga mucho desgaste. Y esto también lo vamos a aceitar. No escatimen con el aceite, pónganle que no va a haber problema. Mientras no le caiga para dentro de las roscas, porque las roscas acá adentro son estancos, ¿verdad? Y cuando usted pone el tornillo, el aceite se comporta como un sólido. Y si le siguen dando, lo explotan. Hay mucha gente que he visto varios motores que lo explotan porque cae mugre o aceite y no lo sacan y queda ahí. Bueno, para ponerlo, tiene que ponerlo acá y el resorte que tranque contra la pared del cárter. Vamos a agarrar un Allen 5 y vamos a irlo ajustando. Y cuando lo tengamos medio ahí, próximo, lo embocamos allí en la estrellita. Bueno, ahí va bajando. Bajamos el resorte. Y ahí queda.
Esperen que acá me parece que estoy haciendo macana. Porque creo que primero va el eje de cambio. Vamos a fijarnos eso, si va primero el eje de cambio o no. Acá tengo el eje de cambio. Vamos a ponerlo primero por las dudas porque igual no... Ya nos queda colocado así. Si no entra teniendo esto, bueno, está, vemos. Pero creo que entra igual. Vamos a aceitarlo este también. Y este vamos a ver cómo entra porque este está un poquito revirado. Poner aceite allí. Vamos a poner acá el gatillito. Bueno. Vamos a mandarlo ahí. Lo que hay que tener cuidado acá. Vieron que acá lleva este resorte. Este resorte tiene que quedar... Oh, justo quedó tapado atrás del eje. Vamos a ver si lo muevo ahí. En este pino, ¿vieron? O sea, ese pino tiene que quedar entre medio de esto acá. Tiene que caer ahí. Que eso es lo que hace volver a la pata para un lado o para el otro. A ver si lo podemos mover acá. Y ustedes se dan cuenta. ¿Ven? Ahí lo trae para un lado de la cambio y ahí para el otro. Ahí está. Bueno, vamos para abajo. Parece que ahí va. Así no lo tenemos que sacar el otro. Sí, lo vamos a tener que sacar. A ver. Sí, vamos a tener que sacarlo, ¿vieron? Primero va ese y después va este. Pero por suerte no lo apretamos. Vamos a sacarlo ahí. Hasta que zafe acá. Ahí está. Así que ahora vamos a meterlo allí y nos fijamos que caiga en el medio allí. Ahí cayó en el medio. Ahí está. Ahora ponemos la ruedita. Acá y lo vamos atornillando. Muy bien. Este resorte. Vamos a darle a este. Vamos a darle un kilo. Porque ese tornillo va en el aluminio allí. No tiene mucho hilo. Y si le damos de más capaz que la embarramos. Así que vamos a darle 10 Nm o 1 kilo. Tampoco lleva lotite este tornillo. Vamos a darle ahí. Especial. Bueno, y del otro lado vamos a poner el tornillo que aguanta ¿cómo es? El tambor de la selector. Bueno, vamos para el otro lado. Vamos a poner ese tornillito que hoy lo sacamos para cerrar los cárter. El que va acá. Este. Vamos a ponerlo allí. Tornillito ese. Voy a buscar el tornillo. Bueno, acá tengo el tornillo, el que tenía allá arriba, con su arandelita. Este tampoco lleva el otite. Y este lo que hace, a ver si se los puedo mostrar ahí, es el juego axial de la selectora. Quede justo, ¿ven? Que yo lo subo y lo pongo ahí. No sé si lo ahí. Si lo ven, lo deja a nivel. Así que vamos a ponerle el tornillito ese, aceitarlo y ya lo ponemos ahí. Porque supuestamente esto gira, ¿verdad? Acá. Ahí está. Vamos a limpiar ahí. Porque acá después tenemos que poner la tapita de goma y capaz que le ponemos algún... Lo que no vaya a poner mucho aceite, porque le dije como de vuelta, ¿no? Que no llene la rosca de aceite, que después el tornillo no va a apretar. Y si aprieta, revientan todo. Ahora te vamos a darle 1,2 kg también. Lo estoy tapando de hoy, me parece. Ahí trancó. Bueno. 1,2 kg. Allá acá. 1,2 kg. Con el alien no lo voy a apretar, ¿no? Acá, el de 10 milímetros. Vamos ahí. 10. Acá. 12. Pronto. Así que la caja ahí ya no quedó armado acá. Vamos a traer la palanca allí. Vamos a probar los cambios a ver cómo quedaron. Miren que acá a girar allí que con la fuerza que le hice. Ahí está. Aparentemente todo anda. Vamos a buscar la palanca. Bueno, pregunta muy recurrente que hacen por ahí, que les has visto que la hacen muchísimas veces. ¿En qué cambio armar el motor? No importa en qué cambio lo armen. Ármenlo en cualquier lado. No va a pasar nada. El cambio se lo va a determinar la estrella
y acá ¿cómo es? Lo que traba el cambio allí, ¿tá? Del otro lado acá puse la palanca de cambio. Y ahora aguanto con la mano acá el eje del... A ver si lo puedo poner que se lo vea un poquito más. Ahí no se ve todavía. Vamos a dejarlo así que me parece que se aprecia un poquito mejor. Acá viene el embrague. Ahí ahora estoy en punto muerto. O sea que acá atrás no gira. Ahora ustedes lo agarran acá con la mano de este lado y giran acá. ¿Ah? Ven que ahí no gira. ¿Ven? Quiere decir que si le doy para abajo va a entrar primera, ¿verdad? Para que entre primera, teóricamente el motor debería estar prendido, ¿verdad? Y entonces cuando gira se encastran los clanes adentro, ¿ven? Ahí gira, voy a girar ahí, ¿ven? Y entra primera. Ahí tengo primera. Vamos a ver si hay primera. Acá. Vamos a girar. Y ven, yo ahí tengo primera. ¿Ven toda la vuelta que le tengo que dar al eje primario para que el secundario dé una vuelta? Esa es primera. Vamos a meter otro cambio. Segunda. Aparece que tiene que aguantar acá, no se les vaya. Ahí. Ahí entró segunda. ¿Ven? Segunda. Vamos a pasar otro cambio. Tercera. Y ahora vamos a poner cuarta. Cuarta. Y ven que acá el eje casi gira uno a uno. Yo casi lo que muevo acá sale por el piñón acá. Y si toco de vuelta va a ser punto muerto. Porque, o sea, al estar parado la rueda que no giro puedo zafar la cuñita que traga la selectora y me deja pasar a punto muerto. Vamos a ver si entra punto muerto ahí. Y a ver si entra punto muerto ahí, entra punto muerto. ¿Ven? Vuelvo a girar de vuelta y otra vez todo de vuelta lo mismo. Primera, segunda. Que acá tienen que aguantar para que entren los cambios. Ahí entró. Tercera. Y cuarta. Y de vuelta a punto muerto. ¿Tá? Acá si quieren para que lo vean mejor, vamos a pintarlos ahí. A ver si los puedo pintar y ustedes ven ahí cómo se van marcando acá en la estrella. Bueno, si se ve ahí, cada valle es un cambio. Acá donde tengo el 0 o el punto S es el punto muerto. Primera, segunda, tercera y cuarta. ¿Tá? Vamos a ir girando y vamos pasando los cambios. Miren que acá no me queda espacio ahí. Me giran y ahí cayó. Esa es primera. Giran. No tengo espacio acá para mover la pata. Miren que ahí. A ver si puedo. Que no se me desarme ahí. Ahí. Vamos a poner segunda. Giramos acá para que entren. Hay que aguantar un poco el eje para que caigan, ¿ves? Ahí, segunda. Tercera. Cuarta. Y de vuelta a punto muerto. ¿Tá? Ahí nos quedaron todos los cambios andando. No se nos trancó en ningún lado. El juego está especial ahí. Igual que el cigüeñal, que está libre allí. Sin ruido, sin nada. Y está pronto esa parte. O sea que los cambios ya lo tenemos solucionado. Después del otro lado vamos a terminar de poner la goma esa que va allí, que tapa el tornillo. Bueno, acá. ¿Con qué vamos a seguir acá? Lo que vamos a seguir acá es con el armado de la bomba aceite. Pero lo vamos a poner para este lado, así ustedes lo ven bien. Acá. Acá vamos a meter la bomba aceite. Ahí. Vamos a buscar la juntita. Voy a poner allí la bomba aceite. Bueno, ahí estamos con el tema de la bomba aceite. Que no se olvide, por favor, que no se olviden de esto. El bujecito este, que es la guía del eje de la bomba aceite. Ese eje va acá abajo. Vamos a aceitarlo. Allí vamos a poner aceitito. Ahí. Aceitamos el eje acá adentro. Y lo mandamos para abajo. Allí. ¿Tá? Acá lo ponemos. Y mandamos el ejecito. El cuellito va para arriba, ¿verdad? Para que quede frenado ahí y no se mande para adentro, ¿verdad? Ahí. Lo empujamos el destornillador que caiga en el lugar. Y giramos el otro lado el engranaje de la bomba aceite ahí. ¿Ven? Que sabemos que no está frenado, que no hay ningún problema. Y esta cavidad donde entra ¿ven los pernitos estos? Que hace que quede ahí calzado, digamos, agua de prisionero. Bueno. La juntita. Presentamos la juntita. A ver cómo anda acá la juntita. Opa. Bueno, che, perdimos los cursos de jardinera en motricidad, lo perdimos ahí. Acá. Ahí quedó. Espectacular, como si fuera ahí. Bueno, bomba aceite. Vamos a sobarla acá, vamos a ponerle aceite. Por supuesto, todo esto lo sopletean bien antes de armarlo, ¿no? Y si es la original, desarmen y fíjense que no esté rayada, que no esté arrastrada. El más mínimo desgaste, no lo piensen, cámbienlo. Es muy barato la bomba aceite. Yo prácticamente la cambio cada vez que desarmo, la cambio. Es muy barata. ¿Ven la bomba allí? Cuando yo la purgué, me para un lado,
ven como por un lado sale el aceite y si lo doy al revés va para el otro. ¿Ah? O sea, por un lado chupa y por el otro lado larga. ¿Ah? Por acá, por este conducto chupa y lo pasa para este conducto y por acá va presión de aceite para la tapa del cilindro y después para acá enfrente tienen para la punta del cigüeñal, va para allá para la tapa del embrague, para todos esos lados. Bueno, vamos a poner entonces acá, ya tenemos sobada la bomba de aceite ahí, ¿ah? Con aceitito, acá la juntita, esto todo bien sopleteadito, esto es fundamental que esté todo bien sopleteado y ponemos la bomba acá. La bomba acá y lleva 3 tornillos Phillips 6 milímetros. Acá están los 3, el más largo por supuesto va en esta parte. También van sin lotites, sin ningún sello rosca. Y esto también vamos a darle 1,2 kg a esto. Vamos a buscar el Phillips acá, el separador este, y vamos a apretarlo. La bombita de aceite. Vamos a girar acá antes de apretar. Corroboramos que todo esté girando perfecto. Sí, gira bien. Y vamos a darle torque. Vamos a ponerlo más corto. Esto así no nos falsea tanto. Y ahí vamos. Opa, que se me escapó. Ahí. Y va apretando. Este es más difícil, los filitos, apretarlo, darle torque es complicado sin que se zafe. Bueno, vamos apretando. Se me zafa, Llego a 6 kilos y se me pasa la punta para arriba. Ahí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar la de impacto chiquita esta. Porque no voy a terminar redondeando el tornillo y es una lástima. Esperen que vamos a buscar esas destornilladoras. Bueno, el asunto es que con la punta y no se me zafa y no llego a más de 8 kilos, así que vamos a darle un toquecito con la de impacto, medio conciencia, y ahí va a quedar. Como vieron, ya estaban bastante apretaditos. Bueno, ahí está apretado. Bueno, ¿qué vamos a seguir ahora? Vamos a armar los embragues. Bueno, en el eje primario de ello un montón de cosas. Lo primero, lleva este separador plástico que va acá abajo. Después del separador plástico va esta arandela. ¿Tá? Esta arandela no tienen como agarrarle, porque de un lado dice out. Out quiere decir que va para afuera, outside. El side se lo comieron, pero va acá. Y después que lo bajan en la estría tienen que girarlo para trancarlo. Tienen que no lo estoy enfocando. Allí. ¡Opa! Que van a volcar, Ahora sí, ahí no van a volcar. Bueno, dijimos outside para bajan acá y giran acá hasta que tranquen la estría, ¿verdad? Esperen que faltan manos. Aparte si no la arandela no la van a poder poner. Ahí, está, ahí trancó. Opa, ahí. Y cuando lo tienen allí, tienen que... Esperen que la arrimo allí, como tiene que quedar. Ven que la arandela entra ahí y después lo tienen que girar hasta que quede trancado ahí. Y cuando queda trancado ahí, le bajan esta arandela seguro que va allí, ¿tá? Y ahí queda trancado. Después de eso va el bujecito donde gira la canasta de embrague, este bujecito. Así que vamos a aceitarlo el bujecito este. Vamos a aceitarlo todo. Ahí. Y vamos a ponerlo acá. Y ahora vamos a buscar el resto de las cosas. Vamos a buscar la canasta.
y ya estamos con lo otro. Bueno, vamos a poner acá, antes que nos olvidemos, ¿dónde la dejé? Acá. La arandela esta, la gruesa, que va acá en el cigüeñal, que es donde apoya la campana del centrífugo. Esta campana que va ahí abajo. Otra cosa, ahora cuando lo armemos le voy a mostrar eso. Ven que acá tienen un resorte y lo cargan hasta que llega ahí. Esto es un evitashock, un damper. Esto es para que el engranaje no quede haciendo ruido. Esto lo que hace es sacarle el juego entre dientes y no haga ruido. ¿Tá? Así cuando lo vayamos a armar esto lo tenemos que dejar trancado allí para el otro lado para que quede haciendo fuerza. Se lo muestro cada hora porque así ya ven cómo funciona, cómo lo armamos. Porque ahora cuando vayamos a armar esto van a ver que tienen que hacer unos movimientos de mecánica que son medio raros. Es medio como un esguince mental ponerlo todo junto allí. Bajarlo todo al mismo tiempo. Bueno, pero vamos por parte que va a salir. Primero, vamos a armar el embrague. El embrague vamos a ponerle aceite acá. Ya le pusimos el buje, pero vamos a ponerle esto también. Y vamos a ponerlo acá. Pero vamos a ponerlo por mientras. ¿Por qué? Porque vamos a armarle los embragues. Los discos embrague acá. Bueno, vamos a poner esto acá. Ahí lo que vamos a hacer, ahí vamos a aceitar. Los discos estos son los que están funcionando en la moto. Están muy sanos, muy nuevos y son de buena calidad. Así que no los cambié. Cuando son nuevos les conviene ponerlo como en una bandejita o algo y sumergirlo en el aceite que van a usar en el motor. Y después los ponen acá ya pronto ahí. Pero yo lo voy a hacer acá. Así que vamos a aceitarlos allí a todos los discos. Y bueno, vamos a ir armando. Me muestro cómo los aceito ahí. Y vamos armando allí. De un lado y del otro, ¿verdad? Ahí. Y del otro. Ahí le ponemos aceitito. A todo. Bueno. Ahora, lo siguiente. Con las chapas. Las chapas acá, si se fijan, las tres. De un lado, si ven, la superficie es como redondeada, el corte es como redondeado, o sea, como que la estampa corta de acá arriba, ¿verdad? Y de este lado es la parte, digamos, chata que tiene filo. El filo, la parte chata plana, va para abajo. O sea, todas las chapas separadas van así para abajo. ¿Ven? Esta es plana y el otro lado es como redondeadita, va así. Y todas así, una atrás de la otra. ¿Ven? Estas planas de este lado y van así. No pueden poner una así y otra así porque queda feo el embrague. Pónganlos todos en el mismo sentido. O sea, lo plano. La parte plana cortada para abajo, lo redondito para arriba. ¿Tá? Si ustedes los tengan en la mano los discos se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo. ¿Tá? Lo redondito para arriba y lo plano para abajo los ponen todas iguales. ¿Tá? Yo voy a ir aceitando los discos y poniéndolos ahí. Y ya seguimos. Porque si no le voy a mostrar disco por disco cómo los voy a aceitar, cómo voy poniendo la chapa, ¿verdad? Vamos a seguir con eso. Bueno, ahí ya aceité todos los discos y puse todas las chapas. Con lo plano para arriba y lo redondo para allí. Bueno, si ven acá, ven que todos los discos de embrague están todos puestos en ese casillero, ¿verdad? El último no va así, como el resto. Ahí no va. Ese lo tienen que correr ahí la vueltita esa y hacerlo caer en ese casillero. Que quede desencontrado con nosotros. Eso para sacarle el juego a la canasta, este juego que tiene allí, ¿verdad? Que quede menos ruidoso. Bueno. Acá. Ahora vamos a poner alinean todo acá en todas las chapas con el núcleo abajo y ahora vamos a poner esto acá. Ahí que quede. Levantamos acá el embrague. Porque ahora tenemos que poner todo junto. Ahí cuando tenemos que hacer el contorsionismo mecánico. Y ahí cuando empezamos con problemas a soñar después. Porque para armarlo es medio complicada esa parte. Bueno, vamos a ponerlo acá, el núcleo. Ahí. Bueno, y nos aseguramos de que el paquete quedó bien armado y está bien calzado. Bueno, tiramos acá. Ahí está. Bueno, ahora viene la parte linda. Vamos a lubricar ahí.
Poner aceitito acá. Ahí. Y ya aprovechamos a lubricar el rulemán también. Con bastante aceite allí. Bueno, ahí tenemos aceite. Y acá viene la parte complicada. Tenemos que agarrar varias cosas todo al mismo tiempo. Bueno, a ver, vamos a enfocar acá. Tenemos que agarrar el embrague, así como tenemos. La chapa esta que va acá abajo. Allí, acá. Y tenemos que agarrar la campana de embrague. Y esto ponerlo acá. Y ahí tenemos que ir bajando todo junto. Acá la chapa, no se olviden. Ahí. Y ahí bajamos todo junto. La gracia es embocarle a todo, ¿verdad? Ahí. Ahí vamos, vamos. Y acá tenemos que buscarle la vuelta. A ver dónde andamos. Ahí. Ahí creo que estamos por caer. Ahí. Esperen que no veo. Allí viene la estría. Allí yo tengo que girar hasta que caiga en la estría. Opa, me pasé. Allí la estría. Ahí tiene pinta que va a caer. Esperen que me pasé. Ahí. No le estoy embocando. Ahí le emboqué, ¿ves? Y ahí bajan todos juntos. Está, ahí lo tengo emboscado en la estría. Bueno, ahora viene la parte de acá abajo. Acá tenemos que cargar la pieza esa, acá, esta que está acá abajo, ¿ven? Que yo la voy moviendo ahí, que está con el resortecito dentro de esa latita, ahí, y cargarlo. Y ahí engancharlo. Bueno, vamos a cargarlo ahí. No va más, a ver, ahí va. Ahí está en el tope. Bueno. Miren que no tengo mucha uña yo, ahí. Ahí lo puedo levantar y engancharlo ahí arriba. Voy a buscar un destornillador porque me está rompiendo los dedos. Ya traemos un destornillador. Ahí traje el destornillador. Bueno, ahí está. Vamos a subirlo ahí para que se enganchen los dos. A ver si lo podemos bajar juntos. La chapa es la que se me trancó acá, ¿veis? Increíble donde se me trancó la chapa. Acá. Ahora sí. Ahí se bajó la chapa, ahora va a bajar todo. Ahí bajó todo. Muy bien. Y ahí está. Ahí calzó todo. Ahí es como va todo. Ven allí el engranaje acá. Esta parte de ahí. Enganchó con los dientes. Está con la tensión allí. Y ahí está. Todo impecable. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner los tornillos de la chapa esa. Aunque vamos a esperar un poquito. Vamos a poner primero la tuerca esta. Vamos a apretar esa. Y vamos a poner el embrague también. Antes de poner la chapa esa. Vamos a buscar la tuerca para ahí. Bueno, acá tenemos la arandela elástica, la arandela cónica. Y si se fijan también está, dice outside. Este lado hacia afuera. Y esta es la tuerca castillo. Bueno, vamos a poner la arandela y vamos a poner la tuerca. La tuerca ahí tiene el desgaste para abajo, vamos a ponerla para ahí. La vamos a apretar ahí. Bueno, ahora, para trancar esto, para que no se gire. Vamos a ver si lo podemos trancar con esto. Voy a agarrar un engranaje de caja de cambio y lo voy a poner acá de este lado. Si se fijan acá, lo voy a hacer que engrane allí y acá. Vamos a ponerlo para abajo así no se cae.
allí, acá, y ahí queda engranado los dos, y ahí queda trabado y vamos a apretarlo acá. El torque de esta tuerca es de 49 Nm. Vamos a ver si lo puedo apretar acá. Estoy medio incómodo, vamos a ver si puedo hacer fuerza y me da para llegar a los kilos ahí. Esperemos que sí. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte ahí. Bueno. Ahora hasta que se arrime un poco, que no se me zafe la... Vamos a ver si no me lastimo también. Bueno, ahí empezó a hacer fuerza. Esperemos que no se me zafe el engranaje ahí. Bueno. Ahí lo tengo trancado. Opa. Ahí. Esperen que acá se trancó en algo. ¿Cómo se está trancando acá? No, no se estaba trancado el engranaje nomás. Bueno. Ahí está trancado. Y ahí va. Che, se me cayó. Esperen que voy a ver si le puedo poner alguna goma allí para que no se me descalce. Bueno, ahí lo tranqué con una goma muy precariamente. Vamos a ver si no se nos cae, si no se nos zafa. Vamos a ver si puedo apretar la tuerca allí. Vamos ahí. Ahí. Bueno, vamos a ver si llegamos a los kilos. Nos falta un poquito. A ver si lo hacemos sin lastimarnos. Falta mano. Ahí llegamos a torque. Bueno, apretamos y no nos lastimamos y no rompimos nada. Eso es bueno. Vamos a sacar la copita esta y el engranaje. Bueno. Ahora vamos a tratar de armar acá los resortes. Vamos a buscar los resortes y los tornillos. Bueno, vamos a poner los resortes. Y acá vamos a tener que hacer una pirueta acá. Ahí está. Bueno. Y ahora viene la parte complicada. Meter esto acá. Bueno. Allí lo metemos. Bueno, vamos a ir presentando los tornillos. Ahí metimos uno. Aquí podemos meter este acá. Vamos a ver el destornillador. ¿Dónde está acá? Ahí. Este es otro tornillo. Ahí está. Y acá ya metemos el otro también. Este es el que hace más fuerza. Agarro la llave. Ahí. Y ahí lo agarramos. Opa, vamos a tratar de no partirlo. De bajarlo parejito. La chapa, mirá cómo se me apreté la chapa sin querer. ¿Y dónde se metió? Acá abajo. Ahí está.
Ahora sí. Estaba metiendo la chapa y todo para abajo. Bueno, estoy apretando. Ahí. Y acá vamos a meter el otro, no, vamos a tener que apretar un poquito más. Hasta que pase. Siempre nos fijamos en los resortes, vayan bajando derechito también, ¿no? Que no se estén pellizcando a ningún lado. Bueno, a ver si ya podemos meter el otro también. Acá donde no está, se está montando acá esto. Ahí está. Bueno, ahí lo zafamos. Y ven lo que yo decía, el resorte, tienen que acomodarlo porque se les puede desparramar un poco el resorte. A ver si lo vamos a pegar acá con un martillito, Ahí va. Bueno. Partido fácil. Se está complicando. A ver si lo podemos bajar el resorte ahí. Ya estamos con el tiquitaca. Ahí. Bueno, a ver si lo podemos palanquear para adentro. Soltar un poquito acá, a ver si lo... Los resortes siempre dan guerra en la mecánica. En todos lados donde están dan un poco de guerra los resortes. Aparte de dar guerra, siempre se ponen peligrosos. Que es otro tema también. A ver si podemos poner el tornillo. No nos da ni por poner el tornillo porque se queda torcido. En esta parte hay que tener suma paciencia. Tengan paciencia que acá, si se apuran, pierden. Opa. Ahí lo acomodé. Costó, pero se lo acomodé. Ahora sí. Vamos a bajar lo otro para que no entre torcida la rosca y rompamos la rosca de él. Bueno. Ahí ya está. Bueno, le ganamos el partido. A esto también vamos a darle 1,2 kg a estos tornillos. Ahí está. Pero antes de darle el 1,2 kg a estos tornillos, lo que vamos a hacer, vamos a atornillar esta latita acá. Así no nos molesta más la latita esa ahí. Bueno, voy a buscar los tornillos de la latita esa. Mis tornillos de la latita. Esto también más sin lotita, sin nada. Ponerlo ahí. Bueno, ya nos queda torquear todo.
torquímetro. Porque la lata esta. Espera que me queda incómodo ahí. Allí. A ver si no le pego a la cámara. Ahí va. 1,2 kg. Y acá. Vamos a ver si me entra el torquímetro ahí abajo. Muy a duras penas entra ahí. Así no lo redondeamos el tornillo y va. 1,2 kg. Bueno. Vamos al embrague. El embrague tenemos que trancarlo otra vez. Vamos a buscar mi engranaje. Acá está mi engranaje para trancarlo. Vamos a meterlo acá. Y vamos a darle torque. Opa, ahí. 1,2 kg. Tírate ahí. Vamos a trancar de vuelta. Uno 200. Trancamos ahí de vuelta. Ahí nos vamos. Ahora sí llegó el 1,200 y nos queda el último. Hasta el último. A ver, se me está quedando sin batería. Ya vamos a cargar ese teléfono. Y 1,2 kg. Bueno, vamos a poner el rulemán ahí. Ya los pongo a cargar antes que se me vayan. Bueno, vamos a poner el rulemán de allí, del embrague, del empuje. Como siempre dijimos que estos rulemanes hay que sacarle el blindaje. Vamos a sacar acá y lo enganchamos acá. Y sacamos el blindaje y el blindaje. Ahí dicen Made in Japan y todo. Muy bien. Y acá ponemos rulemán. Esto no precisa ni calentarlo ni enfriarlo, entra. Tienen bastante. Opa, si no lo atraviesan como yo acá, no pasa nada. Ahí. Ahí quedó. Especial. Bueno, vamos a poner el embrague acá. El centrífugo. Ese también hay que apretarlo allí. Y este también lleva bastante torque. Bueno, yo ahora lo acomodo allí para que vean bien. Bueno, ya estamos más cerca de este lado de cerrar. Bueno, embrague centrífugo. Nos fijamos que dentro de los resortes sanos no haya cortado, que los patines más o menos estén todos prolijitos. Y lo metemos acá. El embrague centrífugo. Ahí. Ven que acá la estría ahí. Ahí. Unos golpecitos. Martillito de goma. Acá lo dejé. Tienen que buscar un dado para golpearlo más derechito. Ahí tenemos para abajo derechito. ¿Esto qué pasa acá que no baja? Ah, porque no estoy coordinando el de afuera. Ven. Ahora sí. ¿Está? ¿Vieron? Ya iba a ser macano otra vez. Bueno, ahí quedó espectacular el embrague. La estría al medio y la campana. Bueno. Acá. Arandela seguro. El pinito ese tenemos que calzarlo ahí que no se gire allí. Después, arandela elástica. Lo mismo, side out. O saque el conito afuera. Arandela. Y tuerca castillo. Esta la ponemos con la marca como estaba ella, que estaba mirando para abajo. Ahí la ponemos para abajo. Y esta tuerca lleva 55 Nm. Lleva un poco más que esta. Así que vamos a tener que hacer la misma jugada que hoy. De trancar el engranaje acá. Con la goma allí, como dice, medio precariamente. Y vamos a agarrarlo ahí. Esperen que voy a colocar esto. Bueno, ya tengo todo trancado. Deseenme suerte acá, que no se zafe. Ahí va. Esperé que acá le erré. No tranqué lo que tengo que trancar. Espere que le erré. Bueno, tenemos que trancar el cigüeñal. Vamos a... Acá lo ideal es con 2 listones de madera, pero
justo ahora no sé dónde los dejé y no los encuentro. Así que vamos acá a poner el pistón el perno de pistón viejo. Acá en la biela. Y vamos a girarlo allí hasta que tranque ahí. Ahí tranco. Y vamos a ver si aguanta, si no se quiebra el mango del martillo. Bueno, ahí va. Esto hay que darle bastante torque. Bueno. Ahí va. Va. Bueno, ahí a ver si aguanta el motor. Y va. Bueno, ahí empezó a hacer fuerza. Bueno, acá donde tiene que venir el traca. Bueno, el perno no se va a salir. El martillo esperemos no se quiebre. Bueno, vamos arriba. Ahí vamos. Vamos de vuelta ahí. No sé si lo puedo calzar mejor ahí. Ahí me lo calzo en el pecho. Ahí vamos. Ahí hizo torque. Bueno, lo vamos a apretar. Como el otro tornillo, no nos lastimamos, no rompimos nada. Acá lo que sí se nos trancó fue el... Ahí está, cayó el perno de pistón. Martillito aguantó. Con mango de plástico. Ahora ya ni los manguitos de los martillos son de madera. Bueno, y acá lo que no tenemos que hacer es cerrar el segurito ese, que es empujarlo acá, si ven. Vamos a arrimarlo acá. Así si lo ven. La arandela seguro, esta. Le cerramos una patita allí y trancamos. Ahí está. Y ahí quedó trancado. La campana. Para que el lado gire, para este lado tranca, porque ahí está para que arranque, ¿verdad? El embrague de arranque allí. Muy bien. Vamos a poner la tapita acá. Vamos a poner los bracitos allí. Ponemos la tapa y de este lado ya lo dejamos pelado. Bueno, aquí tengo la tapita del centrífugo. Ponerla ahí. Acá sí. Miren que lo que pasa es que yo tengo porque la junta no vino. La que lleva acá atrás. Opa, acá está esa, no vino. Y dejar la misma porque esto de acá no se ve que no está rota en ningún lado, está sana. Y aparte acá, o sea, esta junta solo está para atrapar la mugre del centrífugo acá. Si transpira un poco no pasa nada, está dentro del motor, ¿verdad? Así que vamos a tratar de ponerla igualita como estaba. Así que esta estaba... Quiere decir que estaba así. Estaba la puesta. Ahí está. Así la dejamos como estaba. Ustedes miran, ¿por qué no recortar un pedazo de junta de papel y lo pones ahí? Porque es fácil de recortar. El problema es que los papeles, no sé qué pasa, he comprado de todo tipo y cuando lo apretan, como que se parte, es una cosa rarísima y empiezan a volar los pedazos. Así que prefiero dejar este que tuvo toda la vida allí, que está sano, está hasta curado estar ahí. Así que, si algo que anda bien, no lo cambie, déjelo. Si está andando bien, va a seguir andando bien esa parte, así que no va a haber problema. Aparte, como ya le expliqué, es para que selle acá nomás y no. Si llega a transpirar o algo, no pasa nada. Espere que no apreté todo. Bueno, y le vamos a dar un toquecito con la atornilladora. Estos tornillos seguramente, no me fijé en el manual, pero deben llevar 800 gramos, 700, 800 gramos. Así que vamos a darle un toquecito leve con la de impacto. Ahí va. Opa. Y acá está. Muy bien. Vamos a poner la leva del embrague. Vamos a ponerla allí. Esta va acá y esta va acá. Tiene que quedar ahí. Ahí mismo. Muy bien. Vamos a buscar la tapa. Bueno, vamos a poner un poco de aceite acá. Así no
No quema el embrague. Y acá también vamos a ponerle ahí. Está. Importante, no se olviden de poner el tamiz y la bomba de aceite. Vamos a ponerlo acá. Pronto el tamiz allí. Y las guías que yo no se me cayeron, a ver si no se ven ahí. Las guías que las dejé clavaditas allí, yo no las toqué, esta también ahí. Porque si se ponen a sacarla, lo más probable es que las rompan. Así que vamos a poner acá la juntita. Vamos fijando que la juntita no quede enganchada en nada. Ahí. Y acá. ¿Está? Quedó espectacular la junta. Tapa. Acá tenemos la tapa. Y también vamos a ponerle un aceitito acá al engranaje, a la gavia esta. Esta no la cambié, yo le iba a cambiar, pero al final no la cambié porque está muy sana. Allí no hay problema allí. Ahí está todo lavado. Acá se fijan que esto esté bien. Y está. Vamos a tapar allí. Te dije que iba a poner aceite acá. Al Torrington ese. Bueno, ahí ya tengo aceitado el Torrington. Bueno. Vamos a tapar acá. Y este video lo vamos a dejar medio por acá también porque en el próximo video, en el tercero y último, ya lo que tenemos para armar es el cilindro, la tapa de cilindro y la distribución y el encendido. Que ahí tenemos esa partecita allí para armar. Bueno. Acá, ahí. En la guía. Está todo en la guía. Bueno, martillito de goma. A ver dónde nos falta acá, que está. Acá está guía, Esta guía se puso rebelde acá. Hay que buscarle la vuelta a esto que a veces se pone medio rebeldones. Acá, a ver. Bueno, a ver, ¿cuál es el drama que estamos teniendo? ¿Por qué no? ¿Dónde se agarró ahora? Acá y baja bien derechito. Pero no se nos corrió ni se movió nada. Acá la juntita. Ojalá que por arriba cuando baje ella apriete va a quedar. Vamos de vuelta. Ahora sí. Hay que buscarle la vueltita nomás. A ver si no quedó nada apretado. Vamos a girar acá. Ahí está. Ahí gira todo. Espectacular. Bueno. Poner todos los tornillos acá y los torqueamos. Bueno muchachos, esta parte se hizo bastante largo, esta parte del video. No les voy a mostrar cómo aprieto todos los tornillos esto, ¿verdad? Ya vieron cómo el torque que le vamos a dar a estos tornillos va a ser de 1 kilo. Y está ahí en el próximo video, en el tercero y último, vamos a armar el cilindro, la tapa de cilindro, la distribución y el encendido. Y ya lo subiremos, vamos a prenderlo y vamos a escuchar cómo quedó este Hondita. Bueno gente, si llegaron hasta acá, como en el otro video, los felicito. Y bueno, espero que les guste el video, que les sirva. Realmente es el paso a paso el armado del motor, porque todos los que he visto están muy resumidos y se pierden muchos detalles.
Acá han visto todo lo que me ha pasado y a veces se complica y para armarlo y los movimientos, bueno, ahí los vieron todos. Bueno, hasta el próximo.